Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Tenemos la pena de que mi esposita está un poco agripada, así que por favor, si la quieren felicitar mucho, felicítenla así nomás, porque no Realmente, queremos que haya 300 o 400 personas enfermas. no, tranquilos, realmente hay esos días que a uno le provoca quedarse acostado, pero si ven esa voz sexy, ¿no? Y de pronto gallos que me van a salir, pero no importa, aquí estamos. En todo caso, como dice la palabra, nosotros abrigamos bajo la sombra del Altísimo y Él es nuestro refugio y fortaleza. Así que así comenzamos, igual en mes de familia, juntos, y esperamos que sea de mucha bendición todo lo que compartamos durante este mes junto a ustedes. Hemos salido con el tema de legado, porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero poco a poco yo me estoy envejeciendo. Y eso me empezó a tener esta preocupación mía, una familia muy querida con nosotros, que su padre murió fuera de la ciudad, y como son tan como mis hermanos, todos ellos, me fui. Y cuando me fui, veía yo que un montón de personas de su familia, de toda generación, sí, se me acercaban y me preguntaban esto, me preguntaban el otro, me preguntaban lo de aquí, lo de allá. Además de duelo, me estaban preguntando un montón de cosas. Y yo dije, ¿cómo así la gente piensa que yo puedo contestar un montón de preguntas? Y ahí me di cuenta que yo no me puedo morir dejando toda esta cosa dejada de lado. Y me dijeron, bueno, haz un libro. Le digo, ¿para qué? Para que no lo lea nadie. Porque los muchachos debajo de 40, 35 ya no leen. Así que inventamos hacer una cosa que les vamos a contar la última semana que estemos aquí. Y con Soraya dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que hablar de esto, porque es una pena terrible que nosotros no dejemos un legado para nuestra familia. Legado es entregar un bien como testamento. ¿Y qué es lo que nosotros como familia debemos dar? ¿Qué es lo que tenemos que estar entregando? ¿Qué es lo que debemos lograr en un momento determinado? Y obviamente nosotros los dos que hablamos de familia es lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de qué debo yo hacer para entregar un legado. Y lo que vamos a hacer esta vez, para que no se quejen los solteros y los que no tienen, ¿para qué voy si no estoy casado, no tengo hijos? Tranquilo. Primer día vamos a hablar de la familia, segundo día vamos a hablar de los hijos, tercer día vamos a hablar de los esposos, las parejas, y el último día voy a estar con ustedes solo. Para todos aquellos que creen que el legado no se puede dar todavía, les voy a decir cómo se hace desde los 15 años en adelante y cómo usted puede venir y empezar a entender lo que debe hacer para que cuando llegue a no joven, que después se va a ofender a alguien, realmente haya dejado algo suficientemente grande. Si usted es de las personas que ve las fotografías y ve los abuelitos, los hijos, los nietos y hasta los bisnietos, dice, qué lindo, así quisiera ser yo, pero yo no tuve una familia así. ¿Qué tal si usted y yo somos los abuelitos? Y empezamos nosotros a hacer esa foto desde ahorita hasta que lleguemos allá. Así que vamos a hablar de familia, obviamente. Familia en la Biblia, pues no hay así muchos que, no sé si hay algunos siquiera, que sea una familia que podamos decir, ay, así debo ser. Porque empezamos desde Adán y Eva y ya pues empezaron a decidir el uno al otro lo que tenían que hacer, y su hijo mató el uno al otro, y después viene este señor Elí, que todos sus hijos fueron completamente impíos, y después si tienes a Abraham, pues Abraham empezó con Sara, y después le dijeron vas a tener un hijo, y decidió ayudar a Dios, y tener una relación con otra mujer para que le dé el hijo, y si terminamos con David, que es el ejemplo de ser humano, porque puchica, David no podía ser más amador de Dios. Y sin embargo, él pues terminó en cada desastre uno tras otro. Realmente es una cosa terrible. Así que
Si usted cree que su familia está muy mal, le puedo nombrar algunos versículos de gente que estaba peor. Pero si usted cree que está bien, siempre se puede perfeccionar, siempre puedo hacer cosas. Y entonces lo primero que quiero que usted comprenda es lo que nosotros tenemos que ver, y no leo desde aquí, tenemos que ver qué es lo que debemos ir haciendo para convertirlo. Y es Moisés en Deuteronomio 6, que empieza y nos dice: escucha Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra, donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de sus antepasados. Escucha. Y es lo que Dios quisiera decirte a ti durante estas 4 semanas. Obviamente esperamos ser las personas que mejor lo podamos contar. Escucha. ¿Qué va a pasar con las nuevas generaciones? Nosotros somos los que tenemos que dejarles el legado. Si no, no tienen posibilidades. Y el 7 al 9 dice así: incúlcaseles continuamente a tus hijos. Ahora no nos vamos a preocupar solo de tus hijos, sino de todos, de inclusive las familias que no son la tuya, de tus familias extendidas, de todo el mundo. Háblales de ellas cuando estás en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes y en tu casa y en los portones de tus ciudades. Por favor, no le estoy pidiendo que usted le cuente la Biblia a todo el mundo. No, le vamos a tratar de decir cómo hacer para ser el ejemplo, hasta sin hablar, de cómo la gente diga: como esa familia quiero ser, como esa familia quiero seguirlo. Y cuando lo logremos, es porque estaremos haciendo lo que Dios nos da. Y así es. Dios quiere, a través de este versículo, mostrarnos que la palabra de Dios esté en nuestras familias. Ahí mismo lo decía: donde quiera que vayas, esté la palabra de Dios. Dios quiere que nuestras familias sean firmes, fuertes. Pero, ¿qué es una familia firme? ¿Cómo se consideraría una familia firme? Podríamos decir que una familia firme es una familia amorosa y que se complace el uno al otro, que es fuerte, que sí existe una devoción entre ellos. Y aquí empieza un poco el problema. No es tan fácil muchas veces, porque de pronto alguien no está colaborando, en la pareja puede ser, el uno trabaja y el otro no trabaja. Y quizás eso puede ser uno de los errores grandes que tenemos cuando estamos en el trabajar de nuestra familia, porque se necesita esfuerzo, mucho esfuerzo. Y es que las emociones de los seres humanos son variables. Hoy nos podemos amar incondicionalmente. En los matrimonios nos puede ir bien, pero el día siguiente nos podemos odiar, podemos destruir nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si basamos las emociones para fortalecer nuestros matrimonios, eso está perdido. Las emociones nos pueden llevar de un lado a otro. Así que no es bueno tomar como base las emociones para construir familias fuertes. De la misma manera que se construye una casa con buenos cimientos y con planificación, asimismo se construye un hogar con esfuerzo y planificación. No es casualidad, sí requiere esfuerzo. Y la verdad es que hay muchas características en los hogares que se manejan bien, que son saludables, como también existen otras características en los hogares que fracasan y se repiten muchas veces. Y eso es lo que queremos ver en este mensaje. El propósito de este mensaje es enseñarles y mostrarles cómo dejar un legado a través de nuestras familias. Pero para dejar un legado se necesita tener familias firmes, familias fuertes, y para eso se tiene que trabajar. Así que vamos a ir viendo poco a poco las características que forman parte de una familia firme, de una familia fuerte, a medida que vamos avanzando. Así que si usted
comenzó así, dándose un poco por vencido, porque usted ya viene no de una familia típica, que está papá, mamá, hijos, sino viene lo que es muy común ahora, de familias disvariadas, padre, hijos, los míos, los tuyos, los nuestros, variedad de hogares que existen en el momento. No se desanime. Oiga atentamente cada punto. Diga usted a las finales, no, esto es demasiado para mí. Pero ¿quién quita que de pronto usted pueda ir cambiando ciertas cosas que puedan ir mejorando su familia, que quizás no lo hizo antes, pero que lo quiera hacer ahora? Y diga, no, yo quiero, como decía Andrés hace un momento, si mi familia no fue lo que hubiera querido que sea, yo voy a cortar eso. Y de aquí en adelante voy a tratar de formar una familia que sea en mí el testimonio, porque como vamos a ver más adelante, no importa todo lo que usted le enseña a sus hijos, si usted no es el testimonio, ellos no van a repetir todo lo que ustedes le enseñen. O sea, usted llegar a ser ese testimonio que llegue a transmitir ese legado que es lo que Dios quiere que nosotros como cristianos ya vayamos teniendo. Así que, entendiendo de que uno puede tener un cuerpo fuerte y una vida difícil, una vida débil, una vida fuerte o un cuerpo débil, o puede tener un cuerpo fuerte y una vida débil, una vida fuerte. Lo importante es, usted sabe lo que es tener un cuerpo fuerte, pero aquí a través de estas enseñanzas vamos a ver lo que es tener una vida fuerte, una familia firme que trascienda más allá. Y eso lo vamos a compartir de inicio a través de estos versículos que Andrés les va a presentar. Toda familia tiene momentos de tranquilidad y momentos de adversidad. Y si nosotros no entendemos a trabajar en cada momento de nuestra vida, tendremos un problema, porque resultará que solamente estoy bien cuando estoy bien. De manera que una cosa que tenemos que entender con claridad es ese versículo famosísimo con el que termina Cristo hablándonos del Sermón del Monte. Él termina con una frase espectacular y dice así, dice: por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con toda la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Usted sabe que yo me dedico a la consejería muchas veces y una persona que por alguna razón, no sé, mi Señor quiso eso, cuando Soraya y yo empezamos a aprender consejería y empezamos a trabajar, todo el mundo que me caía a mí que quería arreglar la familia, el 99% eran personas con alcohol y droga. Yo no entendí por qué, no entendía, pero si yo no sé de eso, yo no estoy metido en eso. De manera que tuve que estudiar el libro azul y el libro verde, porque todo el mundo me caía, yo quiero hablar contigo, es que yo soy adicto, es que yo soy adicto, es que yo soy adicto. Con el tiempo me dejaron ver que había esta cosa, celebra tu recuperación, y así fue como arrancó, hace ya muchísimos años. Pero el punto es que últimamente he estado hablando con algunos, y tengo el caso de esta persona que es alcohólica. Y él es alcohólico, pero él simplemente dice que su esposa tiene que entender que él le gusta demasiado el alcohol para dejarlo de lado. Encima tiene un problema de que el alcohol lo enferma, es decir, no procesa bien el alcohol. Entonces, se tiene que pasar 3 días acostado en cama después de que consume alcohol. Pero no lo puede dejar. Es un hombre que produce, que vende, tiene un negocio que funciona, no es que está tirado en la calle. Y entonces un día le pregunté yo, oye, bueno, ¿y qué es lo que más quieres? Y yo, no, yo lo que más quiero es a mi mujer y a mis hijos. ¿Ah, sí? ¿Y por qué te has decidido a matarlo? ¿A matarme cómo? Porque no solamente te estás matando tú, tus hijos lo que están entendiendo es que eso es lo que puede hacer.
y te ven a ti derrotado todos los días de la semana, porque llega un momento que esto le pasa al alcohólico, probablemente también a usted, que usted dice, yo no soy alcohólico porque yo de lunes a viernes no hago nada. Sí, pero el viernes en la mañana le agarra aquí un ardor. Déjeme contarle que usted es alcohólico. No me importa si solamente es alcohólico el fin de semana. De manera que ahí es donde viene el problema. ¿Qué pasa cuando viene el viento fuerte? ¿Cómo aguanto como familia? Y el primer problema que tengo es que los padres no están trabajando en mantener el legado, porque ¿qué le voy a dejar a mis hijos? Si usted les deja solo plata, créame que se lo van a gastar. Si usted crea una persona que tenga claro lo que tiene que hacer, va a cambiar completamente. De manera que si usted tiene un problema de adicción, cualquiera que ésta sea, por favor busque ayuda. Por favor busque ayuda. Por si acaso, para los hombres que están aquí. Si usted no puede quedar sin pornografía, eso es adicción también. Ah, no, pues sí, que a mí me mandan mis panas. A mí no me importa quién se los manda. Si es el enemigo, si es el diablo, son sus amigos. Eso termina usted siendo dependiente de ese tipo de cosas. Y el 95% de los seres humanos varones tenemos problemas con pornografía. De manera que si usted quiere que sus hijos sean libres de eso y que su mujer no ande mirando a quién está mirando usted cada vez y cuando, entonces es hora de empezar a manejar un legado. Y para manejarlo le vamos a dar ahorita, no me acuerdo si son 5 consejos, creo que son 5, pueden ser 4, son 5. Gorda. Sí, estoy viendo 4. Son 4, son 5. 4. Se nos cayó la hoja del quinto. 4 consejos para poder empezar a concluir en un legado. Entonces, quiere tener una familia firme, te necesita como familia estar consagrada a Dios. Es un elemento supremamente importante. Es quizás el más poderoso de todos los consejos que le vayamos a dar. Definitivamente. Sería interesante saber en cuántos hogares cristianos se lee la Biblia con los hijos. Si hiciéramos una encuesta, ¿cuántos hogares cristianos lo hacen? Porque definitivamente no existe ningún padre que esté demasiado ocupado o de una madre que esté demasiado ocupada como para darse ese tiempito de decir, no, voy a compartir con mi hijo desde que es pequeño la Biblia. Es tan importante eso. Usted créame que le está dando la mejor herramienta a futuro, la mejor herramienta. Porque, sí, yo sé, de pronto no va a ser fácil tener ese tiempo de leerlo en familia. Digan los chicos, no, mami, o sea, papi, no, mejor démoslo. Seamos creativos. A nosotros nos pasó cuando nuestros hijos eran pequeños. Buscamos un día, era el día martes, me acuerdo, que era martes de pizza. El martes de la pizza es 2 por 1. Entonces, ¿todavía sigue existiendo eso? Ya no. No sé. ¿Los martes sí, todavía? Martes todavía, sí. Bueno, entonces en nuestra época era martes de pizza. Entonces todos los chicos desesperados esperando el día que íbamos a tener nuestro tiempo de familia. Entonces comprábamos la pizza, comíamos y leíamos algún versículo y lo comentábamos. Y ahí íbamos compartiendo la palabra. Obviamente no es lo ideal hacerlo solo un día. Lo ideal es que aunque sea en pequeñas cantidades, poderles enseñar a que lo tomen como un hábito el entender la palabra y conocerlo. Porque créanme que en realidad, si ustedes de pequeñitos los está formando en que aquí hay muchos padres jóvenes, de pronto, óiganlo como un consejo, que ya nosotros lo pasamos y lo vivimos. Usted se está evitando lágrimas y dolor en el futuro, muchas lágrimas y dolor en el futuro. ¿Por qué? Porque cuando usted le enseña desde pequeño a amar a Dios y tener un vínculo muy especial con Él, los está preparando para la vida. Porque ya no va a ser usted, cuando ellos sean adolescentes, lo que le diga, no hagas tal cosa, que si no te va a pasar esto. Es diferente cuando Dios está y te le ha enseñado los principios cristianos y sabe que tienen consecuencias. Y ya no están sus hijos pensando frente a una tentación, no, es que mejor no lo hago porque mi papi y mi mami lo dicen.
No, mejor no lo hago porque a Dios no le va a agradar. Es mucha la diferencia, créame que es mucho cuando hay una relación estrecha con Dios. Ya no está el papá que se equivoca o la mamá que no a la final es lo suficientemente ejemplo, porque somos imperfectos, a fin de cuentas. Ya no somos pasados porque, ay no, mi mamá lo dice, mi papá, qué gané de molestar. No, Dios me lo dice. ¿Por qué? Me está evitando un problema. Entonces, es importante como un elemento primordial enseñarles de pequeñitos la Biblia. Créame, es la mejor herramienta la Biblia. Ahí están las preguntas de la vida. ¿Para qué yo vine al mundo? ¿Por qué he venido a esta tierra? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué pasa con el futuro? ¿Qué pasa con mi pasado? Es tanta la información que tenemos ahí, no solo para nuestros hijos, como parejas, en general para todo el mundo. Realmente es un instrumento súper valioso. En la iglesia les podemos hablar, Andrés, cualquiera de los que predicamos el domingo, una vez al mes. Pero créame, ¿ustedes creen cuál mayor efecto va a tener lo que nosotros digamos una vez a la semana a lo que todos los días está recibiendo nuestros hijos? Recibiendo, aunque sean pequeñas cantidades, recibiendo, al irse a acostar, tengamos la Biblia, vamos a leer este versículo. ¿Por qué no? E incluso estamos enseñándoles a lo que es el modelo de la vida a través de la palabra. Y no solo es enseñarles, sino también decirles, es un buen tiempo, pasemos un tiempo con Dios. No solo, no lo compartas solo conmigo, léelo tú aparte. Y si algo no lo entiendes, pregúntamelo. Y quizás yo no lo sepa, investiguémoslo y aprendámoslo los dos. Ese tiempo en familia, de Biblia, como pareja, de que estemos leyendo los dos diariamente como pareja la Biblia. Hay devocionales de pareja muy lindos, ya, orando. Ese tiempo de nosotros como pareja, consagrándonos a Dios, cubriendo nuestra familia en oración, entendiendo la palabra, qué es lo que Dios quiere. Eso de saber como pareja, cómo tenemos que reaccionar en un momento determinado. No es lo que mi esposo dice o lo que yo digo. Habrá puntos en que los dos no estemos de acuerdo. Pero ¿qué diría Dios? ¿Qué es lo que quiere el Señor como pareja? ¿Qué es lo que, si ya conocemos la palabra, decir, no, esto es mi egoísmo o este es tu egoísmo, pero lo que Dios quiere es que hagamos algo diferente. Ahí sale la palabra, que ya la conocemos, y la ponemos en práctica. Entonces, estamos el hogar fortaleciendo, creando murallas, creando cimientos de los que yo les hablaba al principio, con la palabra, para lo que puede suceder en un momento determinado en que vengan los conflictos, vengan los problemas, porque mientras estamos bien, todo va perfecto. Pero cuando vienen las enfermedades, vienen las faltas de dinero, vienen los problemas entre parejas, vienen los problemas con los hijos, si no tenemos unos buenos cimientos, como veíamos en el versículo que leyó Andrés, ahí vienen las familias y se van con las emociones de un lado para otro. Ya no hay buenos cimientos, ya no hay buenas fortalezas. Eso nos hace mucho, mucho la diferencia. Así que también recuerden que existen Biblias para niños, para adolescentes, para jóvenes. Aquí en la iglesia se comparte OANSA, jóvenes, hay herramientas, no se duerma. Uno de chiquitos los ve tan lindos, ay, no va a pasar nada. De niños, preocúpese más aún. E incluso de jóvenes más que antes. Pero usted me puede decir, es que yo ya no sabía de Dios antes. Créame, nunca es tarde. Nunca, nunca es tarde. Nuestro testimonio de vida habla más de lo que podamos enseñar. Si usted decide cambiar su vida y conoce de Dios ahora y quiere ser un testimonio real de lo que es ser un cristiano y usted poder enseñarle a sus hijos cómo debe manejarse en el futuro, usted está sembrando lo que va a venir a una nueva generación y cortando con todo lo malo que quizás usted ha venido arrastrando de su familia. Y le podía poner un montón de ejemplos que quizás nosotros no digamos, no, es que yo no quiero ser como era mi familia, quiero ser diferente. Pues usted decida ser el inicio de lo que en el futuro va a ser su familia y las generaciones y generaciones de su familia. Jorgito lo cogieron copiando.
tiene 0,1. ¿Existe 0,1 todavía? No. 4 es lo mínimo. ¿Por qué? ¿Por qué solo 4? No entiendo yo las cosas. Bueno, que ya. Llegó a su casa y toda la familia lo hizo pedazos. ¿Cómo es posible que tú mientas y copies? Jorgito se fue a su casa acongojado y solo pensaba, espérate, ¿esto no será lo mismo que hizo el tío Juan? Que cuando lo cogieron pasando una roja, le pasó $20 al policía para que lo deje en paz. ¿O no será lo mismo que el tío Felipe, que miente en los impuestos? O no es igual que mi papá, que cuando llama a un cobrador dice, dile que no estoy. ¿De dónde sacó Jorgito la idea de que él puede copiar? Porque nosotros, los padres y las parejas, tenemos que ser consistentes con lo que decimos. Y si usted no es consistente con lo que dice, mejor no enseñe. Si usted va a hacer lo que si usted le dice a su hijo, no mientas, y usted le miente al segundo siguiente, mejor no le diga que no miente. Mejor no le diga nada. Los niños, sobre todo ahora, descubren su inconsistencia ahí. Lo cogen ahí. Y si usted le sale con que no, es que yo hago esto, espérate, pero haz esto, pero tú lo haces. Y si nosotros no somos consistentes, con lo que hacemos, estamos en verdaderos problemas muy, muy graves, porque simple y llanamente no lo podremos hacer nunca. Cuando yo decido ser consistente es cuando empieza una vida diferente. Pero si usted sus principios no los va a manejar, olvidémonos de los de Dios, que habló Soraya al respecto. Hablemos de cuáles son principios para usted. Por ejemplo, usted dice, principio mío es que nunca debo chupar cuando estoy manejando. Y va de una fiesta a ver a su hijo a otra fiesta y el chico ve que usted está humo mientras está manejando. Entonces mejor no le diga, mejor no le enseñe. Créame, usted como ser humano puede dejar una lección siendo consistente aunque no diga nada. Y sus hijos en un momento determinado se casan. Y cuando dos personas se casan son la familia A y la familia B. Y la familia A y la familia B son totalmente diferentes. Y ahora, el que va a quedar son los que son consistentes. Los que le han dicho esto se hace así y así se hace y así lo hice toda mi vida. Si usted no lo hace, simple y llanamente no va a cambiar nadie y usted no va a dejar un legado, porque va a quedar metido en un problema mayor. Número 3, tenemos que ser buenos oyentes. Problema serio. Sobre todo cuando mis hijos son adolescentes. ¿Verdad? Porque qué difícil que es oír un adolescente, ¿verdad? Dígalo nomás, es difícil. Porque usted escucha a una persona que está tratando de ser racional y usted piensa que está hablando algo irracional. Pero usted le dice que eres un irracional, no va a lograr nada. Tenemos que aprender a escuchar a todas las personas. Qué difícil que es escuchar. Mi Señor le dio a usted una boca y 2 oídos para que oiga el doble de lo que habla. Pero todos nosotros hablamos el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple y no escuchamos nunca. Usted puede llegar a ser un buen cristiano solamente si escucha. Solamente si escucha. A mí me encanta en lo personal a escuchar personas que creen que Cristo no sirve de nada. Me encanta. El otro día fue una persona a mi casa
y me dijo, mira, yo creo realmente que nosotros somos muchas reencarnaciones. Y que cada reencarnación yo debo pasar a mejorar. Y que Cristo solamente es una fábula. Entonces, a mí me encanta preguntar, yo empecé a preguntar un montón de cosas, llegamos a la conclusión de que él no sabía cómo llegaba a ninguna parte. Porque la reencarnación no te lleva a ninguna parte, porque si hiciste algo mal te vas de mosquito, ¿cómo sabes para poder aprender y después no ser cucaracha? La cucaracha será peor que el mosquito, no sé. Las dos son terribles. Nosotros tenemos que entender que usted no escucha a la gente. ¿Por qué no escucha a la gente? ¿Por qué no escucha a sus hijos? ¿Por qué no escucha a sus nietos? ¿Por qué no escucha a sus amigos? ¿Por qué no escucha a su esposa? Digámoslo al revés. ¿Por qué no escucha a su esposa? ¿Por qué él no habla? No, yo sé que es mudo, pero eso es otro cuento. Pero por favor, si nosotros no escuchamos, no podremos llegar a ser una familia que dé legado. Cuarto punto. Quiere una familia firme, aprenda a discutir y disciplinar sin rechazar. Esto es un punto muy importante, y es que quiere decir que no disciplinemos a nuestros hijos cuando estemos enojados. Esperemos a calmarnos, a tranquilizarnos. Y lo mismo se aplica con nuestra pareja. No discutamos. Si él está molesto o ella está molesta, ¿sabes qué? Prefiero no hablar en este momento. Voy a decir cosas que te van a afectar, cosas que quizás me voy a arrepentir después. Prefiero no hablar. Y aunque le digan, no, es que pasa, porque nos ha pasado cuando hemos tenido consejería que nos decían, no, es que me persigue, quiere que hable en ese momento. No, déjelo que se tranquilice, porque lo mejor es hablar cuando se está tranquilo, lo mismo como esposos, lo mismo como padres. Se dejan huellas. Es como siempre lo manejamos como imaginarse una puerta a la cual uno lanza cuchillos. Así, las palabras son como cuchillos que cuando ya las sacan quedan huellas, quedan cicatrices. Entonces, lo mejor es tranquilizarse cuando se disciplina. E incluso cuando se disciplina al hijo, en este caso hablando de los hijos, se los disciplina, es importante ponerse de acuerdo con la esposa o en pareja, decidir qué vamos a hacer en tal caso. Porque cuando estamos muy enojados, quizás por lo que los disciplinamos o los castigamos por algo que anteriormente hicieron, fuimos mucho más severos, pero como estábamos en ese momento, veníamos del trabajo con un montón de cosas, con problemas y todo, nos cogió mal momento y fue triple de lo que puede haber sido normalmente. Entonces, si usted por adelantado hace esto, es mucho mejor. Y ya lo vamos a ver un poquito más a fondo cuando hablemos de padres. Nosotros hacíamos el siguiente domingo, nosotros hacíamos algo súper interesante que fue muy práctico cuando nuestros hijos eran pequeños. Hacíamos un cuadro y por adelantado anotábamos el castigo de lo que iban a hacer ellos, que lo que era más o menos similar constantemente, por decirlo, dejaban desordenado el cuarto, no tienes tal cosa, no recogías tus juguetes o no llegabas a tal hora que habíamos quedado, te pasabas afuera jugando con los amiguitos. O sea, eran montones de cosas pequeñas, pero que también habían las grandes, obviamente, que ya era un rechazo a la autoridad. Entonces cada cosa tenía su porqué y entonces ellos tenían escrito, ya sabían. Y nosotros también manejábamos los premios, que si ellos cumplían con tal cosa, por decirle el fin de semana nos íbamos a comer a un lugar rico que ellos querían, o el McDonald's o su hamburguesa, teníamos algo especial. Pero eran motivaciones de pequeños. Estaban claros en lo que tenían que hacer. Entonces no había sorpresas, y no había sorpresas en cuanto a la reprimenda también. O sea, éramos consistentes, queríamos llegar a ser justos y no estarlo de acuerdo a nuestras emociones. Entonces, obviamente la disciplina de esa forma, cuando uno lo hace enojado, implica un rechaza a la persona, y normalmente cuando uno se pelea también con su esposo o su esposa, eso es un rechazo que con las palabras podemos decir cosas que hieren mucho. Ahora, viene la pregunta, ¿usted tocaría a su hijo con sus manos en un momento que esté bravo? Déjeme decirlo, no.
es la peor cosa que usted puede hacer, es con la mano que da amor, levantarla y dar una bofetada en la cara o en el cuerpo. Eso transmite, incluso psicológicamente se ha descubierto que hay algo muy destructivo en eso. Por eso en la Biblia se habla mucho de la vara, de algo intermedio. Pero esto como último recurso, o sea, y obviamente no que lo va a masacrar, pues, ¿no? O sea, hay como que te duela cuando es pequeño, ¿no? Que entienda que hay un límite. Pero eso es un último recurso. Déjenme decirles que esto de poder dejar un legado a nuestros hijos, yo sé, no es nada fácil. Pero entre más tiempo le dediquemos a nuestros hijos, entre más cuidado, los resultados van a ser mejor. Esta tarea no es fácil, pero vamos a encontrar resultados mejores. Ahora, el ser buenos padres y el ser buenos esposos muchas veces no nos van a garantizar que va a ser todo perfecto. Pero la decisión, obviamente, en el caso de nuestros hijos, finalmente la van a tener ellos. Nosotros podemos enseñarles, pero ellos van a tener su última decisión. Pero yo siempre me acuerdo que les decía a mis hijos, nosotros te enseñamos, pero una mala decisión en un momento determinado puede cambiar completamente tu vida. Y es verdad, puede suceder, pueden ellos saberlo y pueden equivocarse en un momento determinado, pero ya nosotros le hemos entregado las herramientas por adelantado a nuestros hijos, sabiendo y enseñándoles qué es lo bueno y qué es lo malo. Sí, ellos tienen la última decisión, pero ya van preparados a la vida. Así que tenemos que estar conscientes en todo tiempo de lo que ellos hacen, con qué amigos andan. Una manzana podrida puede podrir todo un canasto, créanme. Es importante estar involucrado en la vida de nuestros hijos. Sí, todo ayuda a que la balanza se incline en el futuro, a que nuestros hijos sean que sean buenos chicos y que sean felices, que tomen buenas decisiones a medida que nosotros más nos involucramos, incluso en aprender cómo ser buenos padres, en aprender cómo ser buenos esposos, buenas esposas, a través siempre de la palabra, de lo que ella nos enseña. Durante todos nuestros años, a Soraya y a mí nos enseñaron muchas cosas. Fuimos bendecidos de esa forma, tuvimos gente espectacular, más adultos que nosotros, que realmente nos indicaron y nos llevaron hacia hacer un montón de cosas diferentes. Y una de esas preguntas que me hizo uno de ellos, que me parecía tan importante, me hizo solo una pregunta: ¿cuál debe ser el sitio de refugio de cada uno de ustedes? ¿Cuál? Y uno, pues, porque así lo dice sin pensarlo, mi casa. Ok, perfecto, tu casa. ¿Cómo lo logramos? Porque si yo llego a mi casa y todo es un desastre, nos estamos medio matando, o los niños llegan y no hay nadie ahí para recibirlos, a veces pues tienen que trabajar los dos, así que no se puede, pero lo que podamos hacer, si tu casa debe ser tu refugio, ¿qué debemos hacer para lograrlo? Y cuando nos preguntaron eso, nosotros empezamos a investigar. Ok, ¿qué debemos hacer? Cuando vienen nuestros hijos, ¿qué deben tener, cómo deben sentirse como un refugio? Obviamente, a medida que va pasando el tiempo y sus hijos pasan a ser adolescentes, cada vez quieren hablar menos de ustedes. Y cada vez es mucho más difícil acercarse a ustedes. Pero con nosotros era obligatorio, todos teníamos que cenar y punto. Y no podía llevar... ¿Cómo se llama el aparato del diablo? El teléfono. Estoy molestando. Y usted tenía que ir toda la noche a comer, y ya está. Y ahí nos quedábamos, y los domingos íbamos todos en pareja, todos en familia, y punto. Podrías traer una amiga nueva, y después con el tiempo pues ya tenías que traer al enamorado, y después venía el chico que la vacila, y no sé qué. Bueno, pues lo vas incorporando, pues. No te queda de otra. Si lo vas a ir rechazando es peor. Así que lo mejor es que lo conozcas y sepas exactamente qué es lo que está haciendo y toda la cosa, ¿no? Pero bueno, después vaya a quedar alguien que se ofenda por eso. En todo caso, si yo quiero ser una familia firme, tiene que ser una familia donde incluso los amigos de sus hijos quieren estar ahí.
Y así trabajamos nosotros. Nosotros trabajamos mucho para recibir a estas personas y que vengan conmigo y que estén con nosotros. Yo llegué a extremos increíbles. Por ejemplo, mi hija mayor le dio por qué música sería. Uy, era una cosa terrorífica. RBD. ¿Qué habrá sido? RBD. No. ¿De qué cosa? No, esto eran unas bandas de esta música estridente a los, ¿qué será? 15 años, Hace 10 años, 11 años, 12 años. Era break dance, una cosa de esta. Bueno, era en el Estadio Modelo. Papá, tú puedes llevar a mis hijas. A mis amigas. A mis amigas. Yo, okay, vamos, así pues a mis... Eso que dijo ella. Vamos, ¿a dónde? En el Estadio Modelo. Ok, perfecto. ¿Y quién se va a presentar? Anda tú a saber. 5 amigas, mi hija y yo. No, porque los demás padres dicen que no, que esto está muy feo, que vayan ustedes, pero si Carrera lo lleva, está bien. Como que yo fuera Goliat, no sé qué. Bueno, llegamos al Estadio Modelo, estábamos abajo, y cuando salimos, no había pandilla que no esté ahí. Estaban todas las pandillas de Guayaquil, toditas, y mis 6 muchachas conmigo. Y yo decía, qué bruto que soy. Debía haber ido con guardaespaldas por lo menos. Las puse a las 6 juntas y yo caminé así. Así salimos del estadio. Y todo el mundo, todos los pandilleritos estos, la miraban con cara de que ya mismo me las como. Así llegué yo. Y yo dije ese día, no puedo ser tan irresponsable. Porque a mí había pasado el tema de complacer a mi hijo a sitios en donde no es problema decirle que no. Pero no, pobrecita, las niñitas, 15 años quieren ir a ver a la niñita y los niñitos son lindos. Una música que ni me acuerdo, voy a preguntar cómo se llamaba. Era una cosa de horror. Pero ¿sabe qué? Habían 6 aniñadas y unos 5,000 pandilleros. Eso es lo que había ahí. No puedo creerlo. De manera que... Para que vean todo lo que hacen hacer los hijos. Tenemos que acordarnos que nosotros tenemos que decirles lo que deben y lo que no deben hacer. Por favor, entendamos entonces que tenga usted la familia que tenga, si es mixta, si es padres y madres de otras personas, siempre piense que su casa tiene que ser un refugio para todos nosotros. Hay casos de familias con unos divorcios terribles que terminan odiándose. Hablábamos al principio de las emociones, que puedes llegarte a amar al principio, pero también asimismo puedes terminar odiándose. Y eso afecta mucho a las familias. Definitivamente hay un horrible trauma en el corazón de los hijos, aunque no queramos dejarle, sí queda. Y usted dice, no, a las finales lo va a superar más adelante, ya se le pasará. No lo supera, esa cicatriz queda ahí. Entonces, lo que hablábamos anteriormente de que habíamos visto algunos puntos que se pueden poner en práctica cuando es más fácil cuando son papá, mamá, hijos, pero ¿qué sucede cuando ya no, las familias están unas por un lado, otras por otro? Ya está la mamá sola o el papá solo con los chicos. Créame que es cuando más debemos tratar de mitigar esas cicatrices que quedan en nuestros hijos. Porque aunque digan que no la quedan, sí quedan esas cicatrices. Cuando un día llega a salir el papá de su casa y no vuelve a regresar, o viceversa. Eso es cuando más aún como padres tenemos que trabajar en nuestros hijos con el tema de nuestro legado. ¿Qué vamos a hacer? Si el padre ha salido, no desconectarse, si se ha separado de su esposa, no desconectarse de sus hijos. Usted puede decir, es que yo intenté todo para no divorciarme. Y es verdad, hay casos en que no se puede. No han podido, pero créame que si usted está en el caso de que puede luchar todavía por su matrimonio, peléela, lúchelo, porque esas cicatrices quedan de por vida en nuestros hijos, aunque creamos que no pasa. Pero en todo caso, al ellos estar ya solos con un papá o una mamá, es cuando más tenemos que incrementar nuestro
darle más nuestras herramientas a ellos para crear esos cimientos. Mucho más oración, mucho más palabras. Decirles, mijito, estamos quizás, si también ha perdido, hay casos en que se ha perdido al padre o a la madre, o están solos, o está la mamá sola, decirle, no estamos solos, tenemos a Dios con nosotros. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Si usted en ese hijo logra crear esa fortaleza de Dios a través de su palabra, a través de ese tiempo de oración, a través de su lectura, está preparándolo para la vida a su hijo. No importa la cicatriz que haya tenido en lo que haya vivido, Dios sana heridas, Dios mitiga dolores, Dios transforma hogares, Dios levanta cenizas, hace palacios cuando uno cree que todo está enterrado y que no puede haber más allá de lo que nuestros ojos no ven. Usted tiene que mostrarle a sus hijos, si tú no estás, Dios no quiera, tu padre físicamente, no está tu padre terrenal, tienes a tu Padre Celestial que está contigo y que no nos deja y no nos desamparará jamás, porque Él ha prometido estar todos los días de nuestra vida con nosotros. Así que no se rinda, ánimo, si está pasando por cualquiera de esos problemas. Nosotros nos equivocamos, todos nosotros nos equivocamos, pero tenemos que buscar tener un privilegio de que nuestra casa sea un pedazo de cielo. Y por eso es que ahora, estas 3 semanas que venimos, les vamos a decir la primera cómo hacer cosas muy prácticas con sus hijos, cómo hacer cosas muy prácticas para dejar un legado con su pareja, y finalmente vamos a hablar de cómo dejar un legado como persona, si no tiene a nadie con usted, o si simplemente usted recién está siendo hijo, recién está empezando a crecer. ¿Qué debo hacer para hacer un legado? El punto importante nuestro es, Dios está interesado en que usted sea feliz. Y para que sea feliz, usted tiene que tener una familia y para eso tiene que trabajar. No nace solo, no camina sola. Soraya y yo vamos a tener 41 años de matrimonio. Los primeros 7 fueron un desastrito. Porque simple y llanamente yo quería hacer lo que me dé la gana. Ambos. Gracias. El egoísmo natural. O sea, ya se me iba a quedar, ya me iba a quedar a mí solo. Y tienen que entender que cuando usted aprende este tipo de cosas y usted las aplica, usted puede realmente tener un triunfo muy grande. Y siempre les digo lo mismo, así que se lo repito. ¿Cuál es el objetivo de ser un buen padre? Cuando sus hijos grandes quieren todavía ir a ver al viejo y a la señora, porque no puedo decir la vieja, al viejo y a la señora, en todo momento, porque no quieren pasar sin ver por momentos, aunque sea, a sus padres. El día que usted lo logró, ha dejado un legado. Y eso es lo que vamos a soñar en estas 3 semanas que vienen, para que soñemos junto a mí cómo dejar un legado. Gracias. Oremos. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por la posibilidad de empezar a trabajar en este sueño de dejar un legado. Tengas edad, no la tengas, que todos nosotros soñemos con dejar un legado. A personas inclusive que son familias al lado nuestra, que son nuestros vecinos, que les podamos decir, ¿sabes qué? Hay una forma buena de hacerlo. Y que en estas 3 semanas que Soraya y yo estaremos enseñando esto, te pido, Señor, que nos des la sabiduría total para que ellos puedan tener 1, 2 o 3 secretos espectaculares que puedan usar para ser los mejores padres, los mejores esposos y las mejores familias, personas circundantes de las otras familias a las que pueden ver. Gracias, Padre, por esta posibilidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Nos vemos el otro domingo. El otro domingo hay 2 otra vez. El otro domingo hay 2, 9:30 y 11:30. Cuídense mucho.